Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Sus artículos e investigaciones han sido difundidos y comentados desde hace años en medio de México y otros países, volviéndose una referencia obligada para académicos y analistas. Ha recibido gran cantidad de reconocimientos y premios, destacando el Premio Nacional de Comunicación Pagés Yergo, el Premio Red Latino de la revista Campax Elections como el mejor encuestador latinoamericano en 2012 y el Victor Award como el mejor encuestador otorgado en el marco del Poly Conference en New York en 2013. Miembro del Comité Técnico Asesor de Transparencia Mexicana, miembro de Asamblea Ciudadana del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y de varias asociaciones más. Ha publicado libros como 1997, Elecciones para el Análisis del Voto, 2000-2006, El Juego Ciudadano, Evaluación de la Presidencia de Felipe Calderón en México 2006-2012 y Así es México 2013, además de participar como coautor en otros. La oportunidad de ver y escuchar una personalidad que conoce la realidad. Él es Roy Campos. Como coautor en otros. La oportunidad de ver y escuchar una personalidad que conoce la realidad. Él es Roy Campos. Gracias. Primero, no es fácil empezar una plática, porque normalmente una plática es buena o mala, depende de las expectativas. Entonces yo no sé qué expectativa tienen ustedes, pero yo voy a decir lo que vine a contar, algo, no a dar una plática, a contar algo. Incluso voy a empezar a contar una historia moderna, una historia contemporánea de México, y voy a tratar de definir, para que nos ubiquemos donde estamos, empezar cómo se construyó esta historia. Entonces vamos a empezar. El título de la primera lámina que puse es una pregunta que nos hacemos. Si ponen la presentación para empezar a... Bueno, empecé antes yo que la presentación. Bien, este gobierno que tenemos hoy lo podemos denominar, haciendo referencia a la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo. Y entonces todo el mundo se pregunta si la presidenta va a obedecer al gobierno anterior, que si López Obrador manda, que si realmente se retira, dónde está ahorita, quién puso el gabinete, quién está poniendo las reformas. Y entonces le llamé yo, dejen que resuelva el asunto de la presentación. Bueno, yo podría darle la plática sin la presentación porque la hice, pero bien, yo le llamé La sombra del caudillo. Y para empezar voy a contar la historia moderna de México. Lo que hoy vivimos no se puede entender si no analizamos 2018. Incluso nos podríamos ir hasta 2000, pero no, vamos a 2018. En 2018, ¿qué fue lo que pasó? México vivió, entonces voy a ver ahora si puedo hacer el cambio de láminas. Y mientras les voy diciendo a ustedes la siguiente, nomás pongan un poco de atención, ¿no? Porque voy a decir a lo mejor dos para atrás, una para adelante, entonces pónganme atención. Va. Bien, entonces, ¿qué pasó en 2018? Podríamos empezar a hablar de 2006, el desafuero, o sea, una serie de cosas. Pero en 2018, el mal gobierno del PRI, que había llegado con esperanza, y los malos gobiernos del PAN generaron un posicionamiento de López Obrador, que sin partido, porque era un partido nuevo que se llamaba Morena, pudo vencer las inercias anteriores. ¿Por qué? Porque la gente estaba enojada y quería un cambio. Y entonces llegó López Obrador. Podríamos leer esa elección, pero en ese momento era una elección de cambio. Todas las elecciones son de cambio, todas se plantea cambio o continuidad. Pero aquí el cambio fue un cambio radical. La postura de López Obrador va para atrás todo lo que hicieron, vamos a resetear el país por corrupción. Y entonces López Obrador llegó con un mandato
él con un mandato de acabar con lo que había. Y entonces cuando se quejaban de lo que hacía, no entendían su forma de pensar. Todo lo que sonara a pasado lo quitaba. Por eso quitó tantas cosas. Pero bien, en la llamada al cambio era cambio total. Siguiente. Y este fue el resultado. Sin gobernar un solo estado, ganó 31 estados. Vean nada más, no es la propuesta, no es el discurso, es el hartazgo. Pero en ese momento López Obrador, empezó a preparar la siguiente elección. Él sabía que su legado no dependía de su gobierno, sino dependía de volver a ganar en el 24, de no permitir entregar el poder nuevamente. Y entonces empezó a trabajar electoralmente. Siguiente. Y entonces utilizó una táctica de campaña. La polarización es un discurso de toda campaña política. La polarización es darle al ciudadano no alternativas, sino una bifurcación. O te vas para allá o te vas para allá. Simplifica la mente del ciudadano. Tú eres de aquí o eres de aquí. No se vale escoger entre 10 alternativas. Tienes que escoger 2. Eso se llama polarización. El presidente decidió polarizar. Y decidió con un instrumento de gobierno impresionante. No son los programas sociales. El instrumento de gobierno se llama mañanera. La mañanera era un instrumento de gobierno diario, donde diario se puede hacer campaña. Diario ratifico la narrativa. Diario califico a los malos neoliberales conservadores García Luna. Diario digo que yo soy el pueblo. Diario estoy con ese mensaje de manera que pega. Le doy línea a mis defensores. Es un instrumento de gobierno. Lo supo utilizar. Ya al irse, lo que él dijo es que la mañanera fue un instrumento de defensa de su gobierno. O sea, no se trataba de un instrumento de comunicación y de prensa, era una defensa. Su famosa frase de "yo tengo otros datos" era una defensa de su gobierno. Con ese instrumento se dedicó a dividir al ciudadano y a hacer que escogiera una alternativa. De manera, siguiente, que para 2021, a la mitad de su gobierno, si le das lo siguiente, encontró ya el país polarizado. Por primera vez, el PAN, PRI y PRD, ojo, los 3 partidos que habían firmado el Pacto por México, los 3 partidos que tenían el 96% de la votación en 2012, esos 3 partidos que eran todo México, 96% de los votos de los diputados, de los senadores, eran de ellos 3. Bueno, tuvieron que hacer alianza para enfrentar el poder de Morena. ¿Quién iba a pensar que hace poquito esos 3 partidos eran todo México? Bueno, tuvieron que unirse, aquí en Aguascalientes incluso, para enfrentar el poder que se había vuelto López Obrador, que era un partido que no existía hace poquito. Y en el 21 entonces encontró ya México una población ya polarizada. Sigo contando la historia. Siguiente. Es el problema de que no tener yo el control. Siguiente. Bien. Está tan polarizada que vean nada más cómo están las fuerzas. Si sumo los votos de los partidos aliados a la 4T y los votos de los partidos contrarios a la 4T, resulta que el país estaba dividido en 2. Un 44-41 no es una fuerza mayoritaria, es un país dividido en 2. Cualquier estratega político dice, si así inicia la campaña, cualquiera puede ganar. Cualquier error te puede hacer ganar, cualquier error te puede hacer perder. Entonces la elección del 21 fue un parteaguas en México. Porque después de polarizar el país, resulta que López Obrador no ganó como había ganado en el 18. Entonces, en el 21, cambian las estrategias políticas de todos los actores políticos. Siguiente.
La conclusión del 21 es que nos muestra a los mexicanos que el país está partido en dos, que el país está dividido en dos. Espero que sí, porque es muy anticlimático. Sí, a ver, sí, ya cambia. Que muestra que el país está dividido en dos. En ese momento, mi lectura de país fue que el PAN, PRI, PRD ya no se iban a separar nunca. Porque si se acuerdan, si hubiéramos visto solos, pues les pega una recia Morena, ¿no? 35 contra 19 y 18. Pero juntos le podían dar la pelea. Entonces aquí desde el 21 ya estaba visto que iba a haber una alianza para el 24. La única forma de competirle a Morena era juntarse. Bueno, pero no nomás se dieron cuenta los partidos de que tenían que hacer alianza. También López Obrador también leyó la elección y se dio cuenta que la elección no estaba ganada. Tenía que cambiar la estrategia. Estoy contando la crónica, la narrativa de este país, de qué pasó desde el 18 y cómo fueron modificando las actuaciones de los actores políticos. En el 21, López Obrador se dijo, no está seguro el triunfo del 24. ¿Qué hizo? Corrió al encargado de los programas sociales, lo sacó de presidencia y lo mandó de regreso al Senado. El encargado de los programas sociales en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no dieron resultado electoral. ¿Y qué hizo además? Llamó él corcholatas y puso a trabajar a las corcholatas. Les dijo, tomen ventaja. Siguiente. Ahí. Entonces la estrategia de López Obrador fue adelantarse, tomar ventaja, decirle a sus corcholatas o a sus aspirantes, recorran el país, formen redes, hagan compromisos, dense a conocer, tomemos ventaja porque la oposición no tiene candidato. De manera que cuando llegue la campaña, nosotros ya les llevemos ventaja. Lo logró. De manera que Claudia Sheinbaum, ya en el momento en que la oposición empieza a aparecer, Claudia Sheinbaum ya era la segunda política más popular en México después de López Obrador. Siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya había recorrido el país, dado conferencias, dado entrevistas, teniendo reuniones privadas con las bases de Morena, ya había posicionado a la candidata. Lo logró López Obrador. De manera entonces que llegó a la elección del 24, siguiente, ni modo, y planteó un plebiscito claro, la siguiente, que era o votas a López Obrador o votas contra López Obrador. No se votaba contra ninguna propuesta. De repente racionalmente pero es que no proponen nada, y es que cuál es su propuesta de gobierno, y a qué sectores va a apoyar. No importa, la gente no vota por propuestas. O díganme con qué propuesta ganó Peña. No se vota por propuestas, se vota por sentimientos. Y aquí se planteó, en una población polarizada, se planteó o votas de apoyo a López Obrador o votas contra los que están en contra de López Obrador. Con el nivel de aprobación que tenía López Obrador, la mayor parte estaba en voto en apoyo a López Obrador. Y la campaña se trataba de polarizar, que ninguno que estuviera aquí tuviera incentivos para pasarse en contra, aunque los que estaban en contra no se pasaban a favor, no importaba, eran minoría. Y entonces se trataba simplemente de mantener esta división en donde el polo mayor estaba a favor de López Obrador. López Obrador plantea el plebiscito, la oposición le compra el plebiscito, y al comprar el plebiscito mete a López Obrador a la boleta, porque todo votante que iba a la urna iba pensando en López Obrador, aunque no estuviera escrito ahí. Entonces se hizo un plebiscito sobre el gobierno de López Obrador. Siguiente. Entonces las verdades sobre esta elección. Ojo que voy a estar diciendo siguiente, no se separen de la tecla. Siguiente. Bien, las verdades sobre la campaña es la base de las preferencias de Claudia Sheinbaum. La base estaba en el acuerdo de López Obrador, no en los programas sociales. La base de Claudia Sheinbaum era, entonces cuando le decían, ¿cuándo vas a criticar a López Obrador? ¿Cuándo te vas a separar?
Decía, pues cuando sea loca, cuando esté loca. Si su base son esos votantes, no voy a hablar contra mis votantes. Entonces, segundo, la base de las preferencias por Xochitl no eran las propuestas de Xochitl, eran los que no querían a López Obrador. Esa era la base. Entonces, bajo esas dos premisas, la campaña era muy clara. Siguiente, Claudia Sheinbaum, una campaña de clara defensa del modelo de la 4T, de clara defensa, y permanentemente estar hablando bien de López Obrador y no permitir que se rompiera Morena. Cuando tienes el poder es más fácil que no se rompa. ¿Por qué? Porque tienes probabilidades de ofrecer chambas. Y entonces tienes mucho para ofrecer. Entonces ella recorría el país buscando que no se rompiera Morena. Entendía que la derrota del PRI se generó porque se rompió el PRI. Si ustedes ven, el PRI se empezó a romper en 88 con Cárdenas y Muñoz Ledo, luego en el 97 Monreal, en el 98 Sánchez Anaya, Leonel Cota, Toño Chavarría, y empezó el PRI a romperse hasta que terminó destruido. Bueno, Morena entonces lo que hacía era recorrer el país para que no se rompiera Morena. Lo logró, solo se rompió en Morelos. Fuera de Morelos no se rompió el PRI, Morena. Y por otro lado, la campaña de Xochitl, pues era simplemente decirle a todos los que no querían a la 4T, hacerlos enojar, para que no dejaran de ir a la urna. Y entonces era permanentemente decir, mira lo que están haciendo estos, mira lo que están... hacerlos enojar porque quería no falten a la urna. Su esperanza era la participación de los grupos anti-4T. Ese era el asunto. Este grupo pro-4T era mayor que este grupo anti-4T. Pero si lograba que aquí participaran todos, les podía ganar. Entonces su chamba era lograr participación de estos grupos. Bien, no voy a hablar de resultados electorales, participaciones, estados, porque estoy contando la historia. De manera que el plebiscito que planteó López Obrador, siguiente, ratificaron a la 4T. ¿Qué tanto la ratificaron? Vamos a ver, siguiente. Vamos a comparar los tsunamis. El tsunami 2018 con el tsunami 2024. Siguiente. El número de estados que gana la campaña presidencial. En 2018, López Obrador gana 31, solo le faltó Guanajuato. En 2024, Claudia Sheinbaum gana 31, solo le faltó Aguascalientes. O sea, donde estamos es el único estado que no gana Claudia Sheinbaum. Siguiente, Senado. En 2018, la 4T gana 24 estados. En 2024, gana 30 estados. O sea, le va mucho mejor a Claudia que López Obrador. Solo no gana aquí y en Querétaro. En todos los demás, el senador de la 4T ganó. ¿Sí? Y en algunos lugares incluso quedó primero y segundo lugar, caso de Oaxaca y de Chiapas. Siguiente, diputados. En diputados, en 2018, la 4T gana 24 y en 2024 gana 28. 28, o sea, le va mucho mejor a la 4T 21. Vean nada más, cuando dicen cómo le fue a López Obrador, para López Obrador 24 era su segunda elección. Era su segunda elección. Él no podía permitir que le fuera peor que en el 18. Le iba a ir mejor. Él luchó para que después de 6 años le fuera mejor en el 24 que en el 18, cuando no tenía apoyo de nada. Ahora tenía apoyo de todo. Gobernadores, recursos, programas sociales, tenía todo. Siguiente. Las gubernaturas son las mismas 9 gubernaturas que se jugaron en el 18 y en el 24. En el 18 ganó 5 y en el 24 ganó 7 de las 9. Solo le faltaron Guanajuato y Jalisco. Las otras 7 las gana, incluyendo Yucatán, que fue muy doloroso para el PAN. Siguiente. Al final de la elección, López Obrador tomó protesta con 27 gobernadores en contra. Claudia Sheinbaum va a tomar protesta con 8 gobernadores en contra. Pues nada más, el poder con el que llega Claudia Sheinbaum es mucho mayor al poder con el que llega López Obrador en el 18. Siguiente. En votación, la 4T tuvo 57% de los votos efectivos. De repente la propaganda decían 54, no, fueron 57, porque si le quitas los que no votaron, los votos nulos, etcétera, los votos efectivos, quitándolos del PRD incluso, que no tuvo registro, los votos efectivos sobre los que se repartiría todo es el 57%.
pero con ese 57% gana el 85% de los distritos. Para aquellos que no les gustan los plurinominales, si no hubiera plurinominales, la 4T tuviera el 85% de la Cámara de Diputados, si no hubiera plurinominales. Los plurinominales de alguna manera emparejaron un poco. Siguiente, de manera que la 4T se quedó con el 73%. ¿De dónde surge ese 73%? Del 85% de los distritos más el 57% de las plurinominales. De ahí surge y se queda en promedio el 73%, lo cual es mayoría calificada. Se requieren 334 diputados para cambiar la Constitución. Tienen 364. Le sobran. Pueden mandar de vacaciones a 40, a 30 y todavía tiene mayoría calificada. Entonces bueno, estoy diciendo una tontera porque si manda 30 y los otros van todos ya no lo logra, pues, pero tiene de más, tiene diputados de más. Ahora, en senadores, siguiente, el número de senadores así queda, 83, requiere 86 para cambiar la Constitución. Y así queda, requería 3. Todos decíamos los va a lograr. Sospechábamos que los iba a sacar del PRI. Sospechábamos. Lo primero que hace es que el PRD pierde el registro y tiene 2 senadores. Lo primero que hace, los convence a esos 2 senadores, uno de Michoacán y otro de Tabasco, y ya llega 85. Le falta uno le falta. ¿De dónde saldrá? Le faltaba un senador o uno que no fuera. Todos sospechábamos del PRI. Resulta que el día de la votación para la reforma judicial aparece la sorpresa. Por un lado, uno de MC no va y uno del PAN se cambia. Y entonces ese 83 que sacó en las urnas, hoy en día, siguiente, es 86. El número exacto que requiere para cambiar la Constitución. Formalmente, la 4T tiene hoy un constituyente. ¿Qué es un constituyente? Pues lo que vivimos en el 17. En el 17 se creó un constituyente que hizo una constitución. La constitución que hoy se le asigna a Venustiano Carranza. Se crea una constitución. Bueno, un constituyente puede crear una constitución. ¿Qué se requiere para ser un constituyente? Mayoría calificada de diputados, mayoría calificada de senadores y mayoría de congresos locales. Hoy la 4T lo tiene. Si quisiera, no modificara la Constitución. Si quisiera, se sienta y hace una Constitución, ¿no? Lo cual, que no nos extrañe. Mira, hay 2 premisas. La Constitución es el modelo de país. No, la Constitución no es una serie de artículos, es el modelo de país. Eso es 1. Y 2, todo gobierno que gana con mayoría intenta cambiar la Constitución. El Pacto por México es eso. Cuando gana Peña y firma el Pacto por México, en menos de 12 años sacan 14 reformas constitucionales. Cambiaron la Constitución, hicieron reforma energética, hicieron de este país un chorro de cosas. 14 reformas hicieron en 2 años. ¿Por qué? Porque tenían la mayoría calificada. ¿Por qué pensar ahora que cuando la 4T tiene la mayoría calificada no va a hacer lo que dijo que iba a hacer? Porque advirtió lo que iba a hacer. Pues lo está usando, el poder lo está usando y lo va a hacer. Fíjense, para ellos la 4T es un movimiento histórico. Es un movimiento equivalente a la independencia, a la reforma y a la revolución. Bueno, después de cada uno de esos movimientos, de la independencia, de la reforma y de la revolución, hubo un cambio constitucional. Así que es muy normal que hoy quieran hacer reformas constitucionales fuertes. Es muy normal que la quieran hacer. Así que están usando el poder que les dieron en la urna, con lo cual, ahorita les voy a hacer en una lámina un razonamiento de eso, tenemos que culpar a la oposición también. O sea, no nomás es ellos, no, es la oposición. Bien. Siguiente. Hay quien habla de formar un nuevo partido. ¿Cabe un nuevo partido en México? Desapareció el PRD. ¿Cabe un nuevo partido? Hay gente que está luchando por hacer un nuevo partido, ¿no? Siguiente. Todo eso parte de la imagen que tienen los partidos.
Estas son la imagen buena de los partidos y luego la siguiente, la imagen mala. Pues vean nada más en la imagen buena, los que están hasta abajo, PAN, PT, PRI y PRD. Imagen buena, los peores. Imagen mala, los tres de la alianza, PRI, PRD y PAN, la imagen mala. Esta es la oposición que tenemos. O sea, de ahí va a surgir la nueva oposición que tenga una elección y gane. Y conste que lo estoy diciendo en Aguascalientes, donde hay una gobernadora muy popular, ¿no? Una gobernadora está en los mejores evaluados en el país, y aquí se ganó el PAN todo. Es decir, estoy diciendo en un lugar que parece que no está tan mala la imagen, pero esto es a nivel nacional. Entonces, del PRI va a surgir el nuevo liderazgo nacional, o del PAN, con esta mala imagen. Entonces la pregunta es, ¿se requiere un nuevo partido? ¿Dónde cabe un nuevo partido? ¿Quién puede formar un nuevo partido? ¿Dónde están los líderes para formar un nuevo partido? Entonces vamos a ver la siguiente, es mi postura. En las últimas 12 elecciones federales, en todas ha habido, antes de una elección, ha habido formación de partidos políticos, en todas. Siguiente, se han formado 27 partidos nuevos, de 91. Para la elección de 91 se formó el PRD se forma en 89 y en el 91 tiene su primera elección. Entonces, de esa fecha, 91, a la fecha son 12 elecciones federales, hay 27 partidos nuevos. De esos 27 partidos nuevos, solo 4 sobreviven. Hemos visto surgir y morir Partido Encuentro Social, Nueva Alianza, Democracia Social, Campesinos. O sea, hemos visto surgir 27 siguiente, de los cuales solo sobreviven 4, y los 4 que sobreviven son los 3 de la 4T y MC. Son los únicos 4 partidos que surgieron y sobreviven todavía. Y el PT había muerto en 2015 y revivió por una elección extraordinaria en el distrito 1 de aquí de Aguascalientes, que se hizo una elección extraordinaria y tuvo los votos suficientes para pasar del margen que le daban y lograr el registro. Siguiente. ¿De dónde vienen los nuevos partidos? ¿Cómo se pueden formar nuevos partidos? O es ideológico, izquierda, derecha, centro, que eso ya no se usa porque no existen realmente las ideologías. O es regional, como en España, que es el partido de los vascos o el partido de Barcelona, o sea, que se formen partidos regionales. Siguiente, partidos gremiales o sindicales, los maestros, los petroleros, que alguien pueda generar gremial o sindicalmente un partido político, que en México está prohibido, por cierto, o está prohibido a los sindicatos formar partidos hoy en día. Siguiente, religioso o similar, Vox en España, que tiene un tema más de ultraderecha, religioso, por eso le pongo similar, algo que tenga no tanto ideología, sino que se meta más a la cultura, a la ultraderecha antinazi, o sea, que sean de otro tipo, casi religiosos. Siguiente, las causas, la ecología, animales, que defiendan una causa y que con esa causa se pueda formar un partido político. Vamos pensando aquí en México, ¿cuál cabe en este momento? ¿Dónde está ese partido político o el origen de ese partido político que pueda surgir? Siguiente, liderazgos personales. El caso de Morena. Morena no es por ideología. Morena se fundó alrededor de una figura muy popular. Pero igual podría decirse, a ver, Milei o Bukele. O sea, son liderazgos fuertes que el partido se forma por ellos. En El Salvador, Nuevas Ideas, que es el partido de Bukele, se fundó alrededor de él. Incluso no participó en la elección que ganó él en el 19 porque no lo dejaron públicamente participar, entonces se tuvo que asociar, pero él seguía siendo de Nuevas Ideas. Igual aquí, Morena es un partido de López Obrador. Entonces, liderazgo personal. ¿Hay algún liderazgo personal hoy de ese tamaño para él formar un partido político? Siguiente, movimientos ciudadanos. Ese es el que ahorita voy a platicar que podría ser. Y siguiente, la última, rompimiento de otros partidos. El PRD, que se formó rompiendo al PRI con Muñoz Ledo y Cárdenas. No, aquí el único que se ve, son un movimiento que se puede estar gestando con los empleados del Poder Judicial.
Primero porque son muchos, porque son afectados, porque son estudiados, porque tienen capacidad de comunicación, porque están a lo largo de todo el país, y ahí podría gestarse un movimiento de gente inteligente, limpia, que no tiene antecedentes políticos que le puedan castigar de PAN, PRI, PRD, sino es gente real, pero no hay fuera de eso un movimiento ciudadano que se esté viendo con posibilidad. Ahora, sí cabe un movimiento, sí cabe un partido. Siguiente. Bien, ¿qué requiere un nuevo partido hoy en día? Requiere liderazgos nuevos, que no estén asociados con el PAN, PRI, PRD. Porque si estos intentan formar un partido, arrastran tras de sí la losa de esa mala imagen. Siguiente, experiencia logística. Se requiere, no es nada malo, porque podría ser de centro social. Ser de centro izquierda es no me clasifico de derecha. Está perfecto, bien. Pero si vemos, por ejemplo, los que estaban a favor de López Obrador, se clasificaban en promedio en 1.7. Y los que estaban en contra, en promedio en 4. Vean la polarización. O sea, cómo los separaron de que se veían distintos Méxicos. Los que estaban en contra se ubicaban muy lejos del centro. Y los que estaban a favor estaban muy lejos del centro, pero en extremos distintos. O sea, eso logró un discurso de polarizador. Los partidos de la 4T estaban clasificados claramente a la izquierda, y los partidos anti-4T claramente a la derecha, el más a la derecha el PAN. Bueno, ¿cabe un partido? Sí. ¿Dónde? En la derecha. ¿Por qué? Porque ahí están los partidos que tienen peor imagen. Y entonces cualquier partido nuevo que nazca en ese espectro sustituye a los que hay porque tienen mala imagen. Entonces, si hay ciudadanos que quisieran ser de derecha, dicen, pero con el PAN, pues ni a la esquina. Con el PRI, ni a la esquina. Denme una opción nueva. Y entonces sí cabe un partido nuevo en ese espectro, pero tenía que estar trabajando ya. Siguiente, cambio de tema. La Corte, lo que está pasando ahorita. Los cambios sustantivos a la reforma judicial son estos. Se reduce en 2 el número de ministros. Se reduce de 15 a 12 años el encargo. Siguiente. Se eliminan las salas. Ya no hay salas. Todo es el pleno de la Corte y las sesiones son públicas. Entonces, esos son los 5 cambios. Siguiente. Y pone requisitos para ser ministro, los cuales hace poco provocaron la burla en Harvard, que era, te piden nacionalidad, te piden la edad, residencia en México de 5 años, el título de derecho con un promedio general mínimo de 8, ahí es un poco el problema. Sacar 8 en la carrera no es igual en qué universidad estudias. Aquí no distingue, es 8 en cualquier universidad, 8 de derecho en cualquier universidad. Sería discriminatorio decir en qué universidad, o sea, no puedes decir, pero eso para evitar el examen. A mí me hubiera gustado más el examen, así, no me importa de qué universidad vienes, pero muestra tus conocimientos. Aquí, imagínense lo que vale hoy un castigo de un maestro que a un alumno le dice te voy a poner 6. Te quito el promedio para que no puedas acceder. O sea, lo que vale hoy le dio mucho poder a los maestros porque ahora sí el promedio vale para acceder a una calificación, a ser juez, a ser ministro o a ser magistrado. Siguiente, al menos 5 años de experiencia, al menos. Siguiente, un ensayo de 3 cuartillas justificando los motivos para su postulación. Ese ensayo lo puede hacer el ChatGPT en 10 segundos, en 2 segundos. O sea, no ese es el problema. Y 5 cartas de recomendación, pero no 5 cartas de recomendación de gente, no, de los vecinos, de los que te conozcan. O sea, imagínate, pues voy con mi vecino, oye, me da una carta de sí, ¿cómo no? Se lo doy, sí, pues, ¿por qué me la va a negar si es mi vecino? Entonces, de esto es un poco lo que salieron en Harvard. La verdad es que estos requisitos pueden sonar a risa, pero no es que estos vayan a llegar de ministros. Hay 2 filtros para llegar a ministro, más allá de los requisitos. 2 filtros.
¿no? Y ahorita vamos a ver cuáles son los 2 filtros. Estos no son, o sea, esto es para que te inscribas, para que todo el mundo se siente incluido. Sí, voy, me inscribo, ya estoy metido ahí, pero tengo que pasar 2 filtros que difícilmente voy a pasar. Siguiente. La restricción, 1 año sin actividad ejecutiva. O sea, que no te pertenezcas a ningún gobierno, no diputado, no senador, que no pertenezcas 1 año al menos, para que te salgas antes. Siguiente. El día de la elección del año que entra, ustedes van a tener en la urna 6 boletas. 6, no es cierto que van a tener un chorro de boletas, no, 6 boletas van a tener. O sea, y en cada boleta van a votar distinto. Por ejemplo, van a votar por 9 ministros de la Suprema Corte. Para esos 9 ministros, lo que van a poner es un número, no van a poner el nombre, porque la ley, si te equivocas en un acento, o en una Z, o en una V, cualquier equivocación hace pensar que son 2 gentes distintas. Para evitar eso, se ponen números. La boleta, ustedes van a tener, para ministro, por ejemplo, van a tener un área de mujeres, hombres. Tienen que poner 9 números. En la parte de atrás van a aparecer, estas son las mujeres que hay y estos son los hombres que hay. Y entonces ustedes dicen, por las mujeres voto por la 22, por la 15 y por la 8. Y los hombres van a votar 5 mujeres y 4 hombres. Bien. Aquí la dificultad es que atrás va a haber entre 81 y 92 nombres. Puede ser menos incluso, máximo 92. Pero entre 81 y 92. La verdad es que cuando alguien va a la urna, no va a ir a leer los 81 nombres y los 92 nombres. Ya va a ir con conocimiento de por quién va a votar. Si un partido quiere acarrear, necesita darle un papelito a cada gente y decir, pones los números 8, 14, 22 y 7. Y abajo, tal y tal. O sea, necesita darle ese papelito. Pero vamos a ver cómo no es tan fácil. O sea, no va a ser tan fácil. Pero entonces ustedes van a ir a la urna para elegir 5 mujeres y 4 hombres para ministros. ¿Quiénes van a llegar? Aquellas mujeres que tengan más votos y aquellos hombres que tengan más votos. 5 y 4. Luego van a votar por 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Tal vez el más importante, el órgano más importante que va a haber. Puede ser un instrumento, un órgano suprajudicial, porque va a tener la capacidad de juzgar la actuación de todos los jueces y magistrados del país, revisar sus fallos y decir, no me gustó cómo hizo este fallo, y entonces correrlo incluso y mandarlo al Ministerio Público. O sea, vean nada más el poder extra que va a tener este órgano más allá de los ministros, este órgano de disciplina, y se va a votar por 5 personas. Y aquí ustedes van a tener una boleta donde van a votar 3 mujeres, 3 números de mujeres y 2 números de hombres, de una lista de 45 nombres que va a aparecer atrás. Entonces van a ver 45 nombres, escojo 3 mujeres, escojo 2 hombres. Ya vamos, si Morena o cualquier partido quiere acarrear, necesita darle a la persona, oye, en la boleta 1 no te debes equivocar, pones tales números. En la boleta 2, tales números. Ya vamos un chorro de números. Imagínense ya un acordeón peor que el de la escuela. Tienen que llevar. Siguiente. La tercera boleta va a votar por 2 miembros del Tribunal Electoral que no han nombrado, que el Senado tenía que haber nombrado. Faltan 2 y se va a nombrar 2. Va a haber 18 nombres y escoges un hombre y una mujer. Se va a votar también, siguiente, por 15 magistrados de salas regionales. Ojo. 5 por cada circunscripción. 5. Entonces, si ustedes van a votar en tal estado, les van a tocar que tengan que elegir 3 hombres y 2 mujeres sobre una lista de 45 personas. Ojo, aquel acarreado, ya lleva 9 en la primera boleta, 5 en la segunda boleta, 2 en la tercera boleta, aquí otros 5 en la cuarta boleta, y son 6 boletas. Y las más complicadas son las que siguen. Las que siguen son 464 magistrados de circuito. Hay estados como Aguascalientes que no va a estar tan difícil, va a haber 18 nombres para elegir 2, pero algo como Ciudad de México donde va a haber 400 nombres para elegir a 5 o a 10, ¿no? Eso va a estar más difícil para Ciudad de México que para estados como Colima, y porque es por distrito, por circuito. Y por último, vamos a 386 jueces de distrito. Siguiente. Cada poder, eso siguiente, para que sea más rápido, siguiente. Aquí está el número de personas que van a ver en la boleta.
81 ministros de la Suprema Corte, 45 para tal. Votar es dificilísimo, pero se puede. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ese día, a lo mejor ustedes van a votar y van a elegir a tal ministro. Ah, no, pues de esos ministros yo voy a apoyar a Lenia Batres, Yasmín Esquivel, o al que quieran, de los que se inscriban, a Roberto Gil, al que quieran que se inscriban. Va. Y a las otras boletas van a decir, y no conozco a nadie. Entonces a lo mejor las dejan en blanco. O sea, las dejan en blanco, ¿por qué? O los que vengan del Poder Judicial, van a votar a lo mejor por ministro y no por los demás, porque ¿cómo van a elegir al juez de circuito? ¿O saben los nombres de los jueces de circuito? A lo mejor no. No vale hacer campaña, vale dar entrevistas, pero no vale hacer campaña, no vale pagar pauta en redes, no vale realmente nada porque no se puede gastar dinero, solo usar tiempos oficiales. Entonces va a ser una participación baja, si bien nos va 10%, si bien nos va, lo cual implica también que todo aquel que pueda acarrear gente puede meter un ministro, un juez, un magistrado, aquel que pueda llevar gente. No me refiero solo a partidos políticos, sindicatos, organizaciones gremiales, cualquiera que puede mover gente puede elegir un ministro. Siguiente, ya vámonos. El calendario es, las primeras dos ya se eligieron. La semana que entra es una forma muy importante, es el primer filtro. Siguiente, la semana que entra, a más tardar el jueves, cada poder tiene que instalar el comité de evaluación. Entonces, Claudia Sheinbaum va a nombrar a 5 personas que va a revisar todas las propuestas que se inscriban vía el Poder Ejecutivo para decir, este sí pasa, este no pasa, este sí pasa, y elegir a quienes pasan. En la Cámara de Diputados y Senadores van a elegir un comité de 5 personas para todos los que se inscriban vía el Poder Legislativo. Roberto Gil anunció que se iba a inscribir vía el Senado. Dice, este sí pasa, este no pasa, y empezar a seleccionar quién cumple los requisitos. Pueden inscribirse 1000 y ellos escoger 60, 50 que pasan requisitos. Entonces, el primer filtro es esos comités de evaluación. Si esos comités son muy ideológicos, pues parece que van a dejar a puros de la 4T pasar. Si es muy técnico, ¿no? Bueno, el mensaje que les dio Claudia Sheinbaum a los inversionistas extranjeros fue ese: no se preocupen. O sea, no se preocupen, van a ver que cuando camina, va haciendo bien. Vamos a esperar estos comités de evaluación, quiénes son esas 5 personas, ¿no? Luego ya vas caminando, y viene un proceso el año que entra de tómbola. El segundo filtro es todos los que el comité de evaluación los van a meter a una tómbola. Y esa tómbola, ya todos pasaron el filtro, ahí sí ven quiénes van a competir en la urna, ¿no? Eso ya es un segundo filtro. Entonces, cuando dicen, el crimen organizado va a meter gente, pues sí, pero tiene que garantizar que los comités de evaluación lo dejen pasar y que la urna lo deje pasar. O sea, son 2 filtros que tienen que pasar, que no cualquiera puede decir que ya está ahí adentro. Los que hoy son ministros o jueces tienen pase automático, o sea, pase directo a la urna. Entonces ya sigue, no voy a desglosar. El chiste es que toman posesión, la elección es el 1 de junio, y toman posesión el 1 de septiembre del año que entra. El 1 de septiembre del año que entra hay nuevo Poder Judicial, hay nuevos ministros. Siguiente, Estados Unidos. Empiezo con una pregunta. ¿Quién creen que va a ganar? Ustedes a ver, ¿quién cree? Sí, esta no es la de México, que estaba más fácil. Siguiente. A ver, levante la mano los que creen que va a ganar Kamala. Bien. ¿Y los que creen que va a ganar Trump? Bien, aquí está más parejón, ¿eh? Está más parejón. Pero se dan cuenta que en el fondo lo que están diciendo más bien es quién quieren que gane, no quién creen que gane. O sea, los que alzaron la mano por Kamala quieren que gane Kamala. Y los que alzaron la mano por Trump quieren que gane Trump. O bueno, a lo mejor creen, yo particularmente creo que va a ganar Trump. Vamos a ver, Estados Unidos, miren, ¿de dónde salen? Ya todo el mundo ha oído que no importa el voto popular, no importa el voto popular, importa lo que llaman votos electorales. ¿De dónde salen los 538 votos electorales? Ya me queda poco ya. Bien, ¿de dónde salen? Son 100 senadores. Hay 50 estados en Estados Unidos. Cada estado tiene 2 senadores. Entonces, cada senador es un voto electoral.
Luego, hay 435 diputados. Entonces, cada diputado, cada distrito es un voto electoral. Y la capital, D.C., que no es un estado y no tiene senadores, le asignan 3 votos electorales. Y ahí salen los 538. Entonces, hay 538 votos electorales. El que gane más es presidente. ¿Cuál es la mayoría? 270. Se requieren 270, no votos populares, votos electorales. Siguiente. Cada estado tiene un diferente número de votos electorales, dependiendo de su población. California equivale a 14 estados. O sea, si uno gana California, puede perder todos los que están a la derecha. Son 14 estados que equivalen a California. Y en California ya vemos que van a ganar los demócratas. Luego sigue Texas, sabemos que van a ganar los republicanos. De los 51 estados, que son 50 más la capital, de ahí 44 ya sabemos quién va a ganar. Ya sabemos. Entonces el voto popular no importa, es quién va a ganar los 7 estados que no sabemos. Siguiente. Se puede ser presidente ganando 12 estados. Se puede ser presidente así, ganando 12 estados por un voto y que me arrasen en los demás. Siguiente. No le hagan caso al voto popular. De las últimas 8 elecciones en Estados Unidos, en 7 los demócratas han ganado. Si fuéramos cualquier país, los demócratas hubieran gobernado en 7 de las últimas 8 elecciones, lo cual no es cierto, porque no importa el voto popular. Entonces, cuando hoy nos dicen las encuestas, va arriba Kamala por 3 puntos, que por cierto hoy el Wall Street Journal saca una con 2 puntos arriba a Trump, pero si nos dicen que Kamala va adelante por 3 puntos, no importa. El voto popular no importa. Los demócratas es normal que ganen el voto popular. Existen los estados. Y vamos a ver los estados. Miren, en esta campaña el momento relevante es el primer debate donde Biden se ve viejito. Segundo debate, el segundo es cuando hay un atentado contra Trump. Es el segundo momento importante. El tercero es cuando Biden declina y surge el fenómeno Kamala. Y el cuarto es cuando Kamala pierde la oportunidad porque no hace nada en el debate, nadie se acuerda del debate, el único debate entre Kamala y Trump. Realmente Kamala perdió esa oportunidad. Son los 4 momentos importantes. Vamos a ver los asuntos, bueno, vamos a ver los asuntos más importantes. Nomás quiero ver, dale hasta que termine, qué distintos son los demócratas y los republicanos. Los republicanos, claramente los 2 temas por los que votan es por migración y por inflación. Vean, entre los demócratas, la migración no es un tema. Este es un tema de Trump. Es un tema que explota Trump, pero no es de los demócratas. Los demócratas están más bien entre el cambio climático, así, son muy idealistas, están más en la parte verde. Siguiente. Miren, aquí son los estados. Aquí es todo lo que tienen que ver. Hay 7 estados. 7 estados. Vean, en 2016, de esos 7 estados, Trump ganó 6. Por eso ganó la presidencia. Porque ganó 6 de los 7 estados. 4 años después, Biden ganó 6 de los 7 estados. Por eso es presidente. Porque ganó 6 de los 7 estados. Antes de la elección, Biden iba adelante en los 7 estados. En los 7. Y ganó 6. ¿Se equivocaron las encuestas? Pues realmente no. Las otras ni pensamos, las otras todas le atinaron. Pero no, porque la elección es estatal. En 6 de los 7 estados estuvieron bien las encuestas. Solo se equivocaron en Carolina del Norte, ¿no? Pero en los 7 estados a Trump lo subestimaron. Decían que Biden iba a ganar, por ejemplo, para mí Pensilvania es el importante. Decían que Biden iba a ganar por 7 y ganó por 1.2. Entonces, en todos subestimaron a Trump. Los 7 decían que iba a ganar Biden y ganó en 6. Por eso es presidente. Bueno, ¿qué dicen hoy las encuestas? La siguiente, ahora sí. En 6 de los 7 ponen adelante a Trump. Y en el único que lo ponen abajo por 0.1. Entonces, hoy las probabilidades de Trump son más porque va adelante, aunque vean las distancias por las que va adelante. 0.7, 0.2, 1.5, 2.2, 0.5, 0.7. Por eso se dice que la elección es competida. Puede ser que en los votos electorales Trump vaya a ganar, pero va a ser muy cerrada en los estados.
Si vemos la historia de que a Trump lo han subestimado, entonces Trump va a ganar los estados estos un poquito más de lo que parecen las encuestas y entonces Trump sería el presidente. Por eso es que las casas de apuestas hoy, siguiente, bueno, por cierto, Harris necesita 44 de los votos electorales de ahí que están a la derecha y Trump necesita 51. Se puede dar el caso de un empate. O sea, hay combinaciones, hay 3 combinaciones ahí de las muchas que se pueden dar en donde Trump y Kamala terminarían empatados. Si terminan empatados en 269 votos, entonces gana Trump. ¿Por qué? Porque entonces se define por número de estados ganados y Trump gana más estados que Kamala. Entonces Trump tiene el gol de visitante. Para los que les gusta el fútbol, Trump lleva el gol de visitante. En caso de empate, pasa por posición en la tabla o por gol de visitante. Siguiente. Estas son las probabilidades que hoy dan en Estados Unidos. Las casas de apuesta. 60% Trump, 40% Kamala. Son las probabilidades. ¿Eso quiere decir que ya ganó Trump? No. Es más probable que gane Trump. Siguiente. Vean nada más el fenómeno Kamala. Esa gráfica separada era cuando estaban Trump contra Biden. Declina Biden, surge Kamala y entonces surgen las probabilidades de Kamala. Llegó a estar arriba la probabilidad de triunfo de Kamala, pero últimamente, en las últimas semanas, el fenómeno Kamala se ha ido acabando y Trump es el que ha surgido. Entonces, hoy nuevamente la probabilidad de triunfo de Trump supera a la de Kamala. Esas son probabilidades de triunfo. Siguiente. Aquí están las probabilidades. La probabilidad del voto popular. 63% dice que va a tener más votos Kamala Harris, pero 60% dice que va a ganar Trump. ¿Por qué? Porque en los estados bisagra, columpio, Trump tiene más probabilidades de triunfo. No es lo mismo ganar con los 2 congresos a favor y en contra. Es muy común que Trump gane el Senado. No es tan común que vaya a ganar. Vamos rápido para allá a conclusiones. Dale, siguiente conclusión. Siguiente. Primero, ¿de qué se trató la elección? La elección no era elegir el nombre del presidente o de la presidenta. Se trataba de escoger un modelo de país. Siguiente, era escoger un modelo de país. Eso era la elección. ¿Qué modelo de país queremos? Siguiente. Entonces, el futuro del país no dependía de quién ganara la presidencia. Dependía del poder que tuviera la presidenta. O sea, de eso dependía la elección. Siguiente. Entonces, las reformas pendientes que dejaba López Obrador dependían si tenía o no la mayoría calificada en el Congreso. O sea, de eso dependía la elección. En ese sentido, la oposición no entendió. La oposición se autoengañó y creía que podía ganar la presidencial y olvidó la elección legislativa. Por eso le ganaron en el Congreso. Y entonces ya después empezó a quejarse del Congreso sin darse cuenta que había sido su culpa por haber creído que ganaba la presidencia, perdió por 30 puntos, y no haber peleado los distritos, que era donde estaba el verdadero futuro del país. Siguiente, como ya perdieron, el frente opositor se autoengañó, creyó que podía ganar, no se centró en evitar la mayoría. Ahora, si quiere alguna vez recuperar el poder, necesita recomponer sus figuras, crear figuras populares. ¿De dónde surgen las figuras populares? Del país, de los congresos locales, de las alcaldías, de las gubernaturas, porque a nivel nacional sus figuras no están dadas para crecer. Siguiente. Son posicionamientos míos. El problema de los partidos de oposición no es lo que hacen, sino lo que dejan de hacer. No es lo que saben, sino lo que no entienden. No es falta de capacidad, sino ausencia de autocrítica. No han entendido que es culpa de ellos lo que pasó. No es porque allá ni han hecho muy bien las cosas, es culpa de ellos. El resultado electoral y el estudio de las encuestas de realidad debería bastar para mostrarles que algo pasa y que las encuestas de popularidad están mejor sustentadas que sus posiciones personales. ¿Por qué lo aprueban si ven la inseguridad? ¿Cómo es posible que tenga tal aprobación si el sistema de salud está mal? Creo que no han entendido a México. O sea, no han entendido el sentir de la gente. Siguiente. Mientras los opositores de la 4T no hagan un ejercicio de autocrítica y entiendan que la popularidad de la 4T es multifactorial y no se explica por los programas sociales, que así lo quieren explicar, es que regala dinero. No es cierto, no se explica. También todos, Peña dio dinero, Calderón dio dinero y no ganaron su elección.
¿no? Entonces, mientras no lo entiendan, pues van a seguir siendo testimoniales. Mientras estén en la negación de que no han hecho nada mal, no entienden que no entienden. Ese es el problema. Siguiente. Así llega México a 2025. Alta inseguridad. Siguiente. Nuevo gobierno de Estados Unidos. Siguiente. Un bajo crecimiento económico. Nos acaban de bajar la tasa para este año y del año que entra de solo 1.3. Cuando el mundo va a crecer al 3%, a nosotros nos dan 1.3. Es decir, vamos más lento que el mundo. Un nuevo poder judicial. Siguiente. Una polarización fuerte. Y siguiente, una oposición partidista que es testimonial, no sirve de nada su voto. Siguiente, la mayoría calificada no le va a decir que no a nada que diga el gobierno. Entonces, ¿qué contrapesos hay hoy en México? Hay 3 contrapesos para mí. El primero se llama Estados Unidos. Estamos en un TEMEC, Estados Unidos es contrapeso. El segundo se llama los inversionistas. Si nos abandonan, es una amenaza muy fuerte para el gobierno de México. Y el tercero es el pueblo. Si el pueblo se siente decepcionado, va a sacar al gobierno actual. Son los 3 contrapesos. Siguiente, los retos, las incertidumbres para México es la renegociación del TEMEC. 2, la evolución de la inseguridad, si podemos o no. 3, la implementación de la reforma judicial es un reto. 4, el bajo crecimiento económico. Y 5, la ola migratoria, que van a venir olas migratorias. Y los 4 retos para Claudia Sheinbaum, para mí es la seguridad, cómo crear un nuevo modelo sin pelearse con el anterior, la economía, crecer, hay que pelear por crecer. Tercero, el TEMEC, porque la relación con Estados Unidos cambia con las reformas, nos ven distinto por las reformas. Y por último, la polarización, que es momento de romper la polarización para dejar de pelearnos. Y por último, México cambió, tiene pocos contrapesos y una mujer científica y de izquierda es presidenta. Hay quien dicen que es tiempo de mujeres. Dicen que es tiempo de mujeres. O sea, yo digo que no, que es tiempo, de mejores, no de mujeres. Espero que así sea y hay que exigirles que así sea, que sean mejores que lo que se fue. Muchas gracias. Agradecemos a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky.